Libro 3. Capítulo 1. El mundo transformado. Parte A. La Heracleoforbia, el Boom Food, o como quiera llamarse al maravilloso alimento de los dioses inventado por Bensington y Redwood, hacía de las suyas. La transformación del orden de cosas establecido por espacio de siglos y siglos siguió operándose y jugando con el mundo durante 20 años de la misma manera que un niño lo hace con un juguete de lata o cartón. A la mayor parte de las gentes la novedad de las cosas les llegó poco a poco y día por día, siempre asombrándoles, pero no con brusquedad que hubiera podido abrumarles. Sin embargo, a un hombre le estaba reservado contemplar de repente, sin más preparativos, la acumulación de 2 decenas de años de actividad del alimento. Y a este personaje debemos seguirle en ese día particular y referir algo de las cosas que vio. El tal hombre era un presidiario condenado a cadena perpetua. Su crimen no nos importa, máxime cuando la ley quiso perdonarlo a los 20 años de reclusión. Una mañana de verano, el miserable que había dejado el mundo a los 23 años se encontró arrojado de la triste sencillez del trabajo y de la disciplina que había llegado a ser su vida, para encontrarse de nuevo en plena libertad. Le pusieron ropas a que no se hallaba ya acostumbrado. Su cabello crecía libremente desde hacía algunas semanas, y pudo peinar raya al cabo de varios días. Y así se encontraba en un estado de novedad molesta, pesado de cuerpo y de alma, tratando de comprender una cosa pasmosa. Y es que, después de todo, volvía a entrar en el mundo de los vivos y en el de otras cosas increíbles, para lo que estaba totalmente desprevenido. Tuvo la suerte de hallar un hermano, el cual, después de convencerse por la evocación del pasado, corrió a su encuentro y le dio un apretón de manos. Este hermano, muy niño aún cuando encarcelaron al criminal, era ahora un hombre barbudo y vigoroso, cuyos ojos le resultaban, como las demás facciones, desconocidas, y juntos ambos bajaron a la ciudad de Dover, hablándose poco, sintiendo mucho. Se sentaron largo rato en una taberna, el uno respondiendo a las preguntas del otro sobre la vida del tiempo pasado, sobre los conocidos, exponiendo antiguos y raros puntos de vista, dando de lado a miserables aspectos y perspectivas nuevas, hasta que llegó el momento de ir a la estación y tomar el tren para Londres. Nada importa a nuestra historia lo que hablaron de nombres y asuntos personales, pero sí importan los cambios y las cosas extrañas que el triste encontró a su vuelta en aquel mundo antes tan familiar. En Dover observó poca variación de la especialidad de la cerveza y del jarro, pero nunca había echado tan buen trago, y la gratitud hizo asomar una lágrima a sus ojos. «La cerveza sigue tan buena como siempre», dijo el pobre, aunque la encontraba infinitamente superior. Cuando pasaron por Folkestone, en el tren, pudo observar ya fuera de más inmediatas emociones lo que había sucedido en el mundo. Miraba por la ventanilla. «¡Qué día de sol!», repetía por la 12ª vez. «No hubiera podido tener mejor día de libertad». Y entonces, por primera vez se hizo cargo de las nuevas desproporciones que encontraba en el mundo. «¡Dios mío!», exclamaba levantándose del asiento y animándose por grados. «Pero qué inmensos cardos crecen allí en aquella orilla. Es decir, ¿serán cardos o he olvidado ya cómo son?». En efecto, eran cardos, y lo que él tomaba por grandes matas de iniesta eran la hierbabuena. Y entre todo esto hallábanse una compañía de soldados ingleses con sus guerreras rojas haciendo maniobras según lo exigido por la ordenanza revisada en parte después de la guerra Boer. Luego, ¡zas!, un túnel y llegaron a Sandling Junction, que estaba oscuro a pesar de tener las luces encendidas, presentándose aquel lugar envuelto en una espesura de enormes adelfas que, saliéndose de los jardines inmediatos, se habían extendido por el valle entero. Había en la estación de Sandgate un tren de vagonetas cargadas de troncos de adelfas, y aquí es donde aquel ciudadano nuevo oyó por primera vez hablar del Boom Food. Cuando el tren volvió a penetrar en campo abierto, que no había sufrido cambio alguno, los hermanos estaban en plena explicación. El uno lleno de ansiosas y obscuras preguntas, el otro
No había pensado ni se había molestado en ver la cosa como un hecho aislado, y era difícil, por lo tanto, seguir sus alusiones. «¿Esto es producto de eso que llaman Boom Food?», le dijo, queriendo abrir la roca de sus conocimientos. «¿Pero no lo sabías? ¿Nadie te ha hablado de ello? Boom Food. Ya lo sabes, se llama Boom Food. Ya ves, todo el distrito electoral está metido en ello. Es no sé qué substancia científica. Pero ¿de veras no te han dicho nada?». Quien así hablaba y quien así preguntaba pensó que la cárcel había hecho de su hermano un torpón terrible por no saber tal cosa. Era un tiroteo continuo de preguntas y respuestas, y entre estas conversaciones cortas e intermitentes había intervalos de observación a la ventanilla. Al principio el interés del expresidiario era vago y general. Su imaginación había estado preocupada con lo que le diría a fulano, de cómo hallaría a zutano, y lo que él diría a todos, y cómo les presentaría ciertas cosas, de modo que su encarcelamiento resultara atenuado. El Boom Food se le presentó al principio más bien como curiosidad encontrada en la columna de un periódico que como origen de las dificultades intelectuales de su hermano. Pronto notó, sin embargo, que el Boom Food intervenía en todos los asuntos que discutían. En aquellos días el mundo era una chapucería de transición. Así es que este nuevo hecho penetró en él en series de asombrosos contrastes. El proceso del cambio no había sido uniforme, sino que fue desarrollándose un centro de distribución aquí y otro allá. En el país existían grandes áreas en que el alimento no había llegado aún, y otros en donde ya estaba en el suelo y hasta en el aire esporádico y contagioso. Era como un nuevo y atrevido motivo musical que se iba introduciendo en vetustas y venerables melodías. El contraste era, en efecto, muy vivo en aquel tiempo en la línea de Dover a Londres. Durante un rato recorrieron el país que el libertado conocía desde su niñez, las pequeñas propiedades de terreno cercado, de tamaño microscópico, los caminitos de anchura de 3 carretas, los olmos y encinas, los chopos que rodean los campos, las pequeñas espesuras de sauces al lado del río, los montones de heno, altos como las rodillas de un gigante, casitas de muñecas con ventanas como diamantes, tejares y callejuelas de pueblo, los terraplenes de la vía cubiertos de flores, las estaciones rodeadas de jardines y todas esas cosas del siglo XIX que van desapareciendo en lucha contra la inmensidad. Aquí y acullá se veía como un manchón de cardos llevados y sembrados por el viento desafiando el hacha. De vez en cuando una seta de 10 pies, o los tallos hechos cenizas de algún matorral gigante destruido por el fuego. ¿Y esto era todo lo que pudiera indicarles la llegada del alimento? Durante unas 40 millas no había nada que pudiera dar sombra de algún modo a la extraña magnitud del trigo y sus yerbajos, que habían estado ocultos a 12 millas de camino, pasando las colinas en el valle de Chishing-Eyebright. Entonces sí que empezaron a verse los rastros del alimento. La primera cosa que admiró el libertado fue el grande y nuevo viaducto en Tonbridge, donde el pantano de la ahogada Midway, debido a la variedad gigante de charra, empezaba en aquel tiempo. Luego, otra vez, el país minúsculo, y luego, cuando la pequeña inmensidad de Londres se extendió bajo su niebla, los rasgos de la lucha del hombre por impedir la entrada de lo grande se hicieron cada vez más abundantes y elocuentes. En toda la región del sudeste de Londres, en aquel tiempo, y alrededor de donde vivían Cossard y sus hijos, se había insurreccionado el alimento, misteriosamente, en centenares de sitios, y la pequeña vida siguió reinando entre aquellos portentos diarios que no anunciaban previamente su aumento. Y nuestro nuevo ciudadano miraba por primera vez aquellos fenómenos extraños y avasalladores, aquellas llanuras ennegrecidas, llenas de cicatrices, cuarteles y arsenales que una sutil y persistente influencia había introducido violentamente en la vida de los hombres. Aquí, en una escala más amplia, se habían repetido de nuevo los experimentos de la granja de Bensington. En las cosas inferiores y accidentales de la vida, bajo los pies y en grandes espacios, se había declarado la irrupción de una fuerza con nuevas salidas.
Había allí grandes patios malolientes y cercados donde una especie de matorral daba combustible a una maquinaria gigantesca. Allí había caminos y carreteras para inmensos automóviles o vehículos, caminos hechos por las fibras entretejidas de cáñamo hipertrofiado. Allí había torres con sirenas de vapor que ensordecían y anunciaban al mundo una nueva invasión de animales. Y lo que era aún más extraño, campanarios de iglesias venerables provistos de un mecanismo que producía alaridos formidables. Allí había cabañitas pintadas de rojo y burladeros para la guarnición, cada una con su línea de rifles de 300 metros, donde se ejercitaban los tiradores diariamente en el manejo de fusiles descomunales y municiones blandas en forma de ratas monstruosas con que tiraban al blanco. 6 veces desde el día de los Skinner hubo erupción de ratas gigantes que fueron saliendo del alcantarillado del sudoeste de Londres hasta que el hecho llegó a ser tan corriente como el que haya tigres en el delta de Calcuta. El hermano del presidiario compró con cierta ligereza un periódico en Sandling, que acabó por llamar la atención del infeliz, el cual abrió sus hojas con las que ya no estaba familiarizado. Le parecieron más pequeñas, más numerosas y de tipo diferente a los diarios que había en años anteriores, y se encontró con innumerables grabados tan extraños que resultaban faltos de interés, y con grandes columnas de impreso cuyos títulos eran en su mayor parte tan poco significativos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Gran discurso de Mr. Caterham. Las leyes del Bumfoot, decían aquellos tales epígrafes. ¿Quién es ese Caterham? Preguntó tratando de dar conversación a su compañero. Ese está al pelo, contestó. Al pelo. Ah, una especie de político. El que va a derribar al gobierno. Más de una vez lo consiguió. Ah. Y después de reflexionar un rato. ¿Y a toda aquella gente que conocí, Chamberlain, Rosebery y comparsa, qué les pasa? Su hermano acababa de cogerle por la muñeca y señalaba por la ventanilla. Esos son los Cossards. Los ojos del expresidiario siguieron la dirección del índice y vio... ¡Dios del cielo! Exclamó pasmado. El periódico se le cayó ya por completo, olvidado, de entre las manos al suelo. Al través de los árboles distinguió una gigantesca figura humana de más de 13 metros de altura que, en pie y con las piernas abiertas, se preparaba a arrojar una pelota que tenía en la mano. La figura brillaba con el sol, pues se hallaba vestida de un tejido de metal brillante sujeto al cuerpo por un ancho cinturón de acero. Por un momento se fijó en ella toda la atención del presidiario, hasta que cayó su vista sobre otro gigante que a cierta distancia parecía disponerse a recoger la pelota, y comprendió el observador que aquel terreno entero de la inmensa bahía de las colinas del norte de Sevenoaks había sido preparado para aquel fin. Una inmensa trinchera dominaba la calera, en la que se hallaba la casa monstruosa, edificio de forma egipcia, que habían levantado Cossard cuando los niños salieron de la gigantesca nursery, y detrás de aquél se hallaba un grande y obscuro techado, en donde se veía entrar y salir una incandescencia chispeante y de donde procedía un martilleo titánico que ensordecía el oído. Luego, la atención del viajero volvió a fijarse en el gigante cuando éste lanzaba la gran pelota de madera con aros de hierro. Los dos viajeros se pusieron en pie y miraron. La pelota era del tamaño de un barril. ¡La cogió! Gritó el expresidiario, a tiempo que un árbol tapó al jugador. Todos los viajeros presenciaron el espectáculo en una fracción de minuto. Y el tren pasó detrás de los árboles a meterse en el túnel de Chislehurst. —¡Dios mío! —dijo nuevamente el expresidiario cuando los envolvió la oscuridad. —Señor, si ese chico tiene la altura de una casa. —Esos son los jóvenes Cossard —contestó su hermano moviendo la cabeza de un modo significativo. Por ellos ocurre todo este trastorno. Salieron de nuevo del túnel y descubrieron más campanarios con sirenas, más cabañas rojas y, por fin, los hotelitos agrupados de los arrabales extremos. El arte de poner anuncios y cartelones no se había perdido en este intervalo. Así es que, desde innumerables y altísimas vallas, desde las paredes altas de las casas, desde empalizadas y otros centenares de puntos, se veían llamados polícromas para la elección del gran Bumfoot.
Caterhams, Boomfoot y Jack el matador de gigantes. Se repetían sin cesar e iban acompañados de monstruosas caricaturas y contorsiones de 100 variadas y pésimas representaciones de aquellas grandes y brillantes figuras que los viajeros habían contemplado de paso hacía solo unos minutos. El hermano menor se había propuesto celebrar la vuelta del exprisionero a la vida con verdadera magnificencia, dándole una buena comida en un restaurante acreditado y llevándole después a gozar de las brillantes impresiones que pueden producir los music halls del día. Era un plan digno de borrar las manchas más superficiales de la prisión con la ostentación de la indulgencia. Mas la segunda parte del programa no llegó a realizarse. El banquete tuvo lugar, pero había ya en el hombre algo más fuerte que el deseo de espectáculos teatrales, algo que, apoderándose de su espíritu por completo, le hacía olvidar su pasado mejor que hubiera podido hacerlo ningún teatro, y era la curiosidad enorme que le inspiraba el Boomfoot, los hijos del alimento y la nueva humanidad gigante y portentosa que parecía dominar al mundo. «Yo no los entiendo, pero me preocupan mucho», dijo el hombre. Su hermano tuvo aquella delicadeza de pensar que puede dar de lado a la hospitalidad considerada como tal. «Hoy es la noche tuya, hermano», le dijo. «Trataremos de entrar en el mitin monstruo que se va a verificar en el palacio del pueblo». Y tuvo la dicha el expresidiario de verse, por fin, encuñado entre la muchedumbre y mirando desde lejos una pequeña plataforma iluminada debajo de un órgano y una galería. El órgano se puso a tocar algo que hizo dar taconazos a los espectadores mientras iban entrando las masas, pero pronto dejó su tarea. Cuando apenas se había sentado nuestro viajero y después de disputar con un importuno forastero que daba codazos, llegó Caterham, saliendo de entre las sombras hasta el centro del tablado. Un insignificante pigmeo que a distancia resultaba una figurilla diminuta, vestida de negro, con una manchita rosada por cara, en la que, de perfil, se distinguía perfectamente su nariz aguileña. Y una personilla lanzaba por detrás del mismo, de la manera más inexplicable, un «¡Viva!». Viva que, empezando de muy lejos, aumentó y se extendió unas cuantas vocecillas de los que rodeaban al principio el tablado y que, de repente, se convirtió en un formidable sonido que atravesó toda la humanidad de dentro y fuera del edificio. ¿Cómo daban vivas! «¡Hurra! ¡Hurra!». Ninguno de todos aquellos concurrentes gritó como el expresidiario. Las lágrimas le corrían por la cara y no cesó de echar vivas hasta que llegó materialmente a ahogarse. Hay que haber estado mucho tiempo en una cárcel para poder comprender o empezar a saber lo que significa para el hombre dejar en libertad a sus pulmones entre una multitud. A pesar de todo esto, el libertado no pretendió saber el porqué de tanta emoción. «¡Hurra! ¡Dios mío! ¡Hurra!». Y reinó luego un rato de silencio. Caterham se había resignado pacientemente, y algunas personas subordinadas a él, a las que apenas se oía, decían y hacían con la mayor gravedad las cosas más insignificantes. Era como oír voces a través del ruido que producen las hojas en la primavera. Pero ¿qué importaba todo ello? El auditorio susurraba «¡Guau, guau, guau, guau!». Y la cosa continuaba. ¿No acabarían nunca aquellos charlatanes de feria? En efecto, eran interrumpidos con nuevos «¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!». Pero ¿llegaremos a oír a Caterham por este medio? Mientras tanto, había, por lo menos, para darse una ración de vista, porque poniéndose en pie se estudiaban a distancia las facciones del grande hombre. Ya podía el mundo estudiarle a su sabor, pues se le veía reproducido en quinqués de chimenea, en platos para niños, en medallas y banderolas del anti-Boomfoot, y en los ovillos de las sedas y en los tejidos de algodón Caterham, y hasta en el forro de los sombreros. Había invadido la caricatura de aquel tiempo. Se le veía vestido de marinero apoyado en antiquísimo cañón con el botafuego en la mano que decía «Nuevas leyes de Boomfoot», mientras se revolvía en el mar aquel horrible monstruo amenazador así llamado, o bien se le veía armado de pies a cabeza con una cruz de San Jorge en el yelmo
y el escudo ante un cobarde titán, especie de Calibán, que, sentado a la entrada de su cueva horrenda, rechaza el guantelete de las nuevas regularizaciones del Boom Food. O bien bajaba como Perseo a rescatar a la hermosa y encadenada Andrómeda, que llevaba en el cinturón el nombre significativo de civilización, del poder de otro monstruo marítimo que ostentaba en sus múltiples cuellos y garras las palabras irreligión, egoísmo avasallador, mecanismo, monstruosidad y otras cosas parecidas. Jack, matador de gigantes, fue la denominación que creyó más correcta la imaginación popular al tratar de Caterham, y en esa luz agrandó el expresidario aquella distante miniatura. De repente cesó el guau 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 de las conversaciones. Habían terminado. Y se sentaron todos. —Sí, no, sí, es Caterham, Caterham, Caterham. Y estallaron vivas y hurras. Luego, lector mío, hace falta una multitud para lograr el silencio que siguió a aquel desordenado griterío. Un hombre solo en el desierto también siente el silencio hasta cierto punto, pero se oye respirar y mover a sí mismo. Es decir, que oye todo género de cosas. Allí solo se oía la voz de Caterham, clara y brillante como puede serlo una lucecita que arde en un fondo de terciopelo negro. Se le oía, en efecto, se le oía como si hablara dando codo con codo. Al expresidiario le hizo un efecto estupendo ver aquella figurilla gesticulando en una aureola de luz y en otra de ricos y poderosos sonidos. Detrás, en el tablado y medio borrados, estaban sus partidarios, y por delante la perspectiva de innumerables espaldas y perfiles en una atención inmensa. Aquella figurilla absorbía la substancia de todos ellos. Caterham habló de nuestras antiguas instituciones y oyó aplausos de la multitud, y obtuvo la aprobación del presidiario. Habló de nuestro antiguo espíritu de orden y de justicia, nuevos aplausos de la multitud y aprobación del presidiario profundamente conmovido. Habló de la sabiduría de nuestros antepasados, del lento desarrollo de las instituciones venerables, de nuestras tradiciones morales y sociales que se adaptan al carácter moderno como el guante a la mano. Gritos de aprobación del preso, por cuyas mejillas corrían lágrimas de excitación. Y todo eso iba a deshacerse, a fundirse. Sí, porque 3 hombres de Londres tuvieron la ocurrencia, hace 20 años, de mezclar en una botella algo indescriptible. Todo el orden y la santidad de las cosas alterado. Gritos de «¡No! ¡No!» estallaron. Pues bien, si eso no ha de suceder, es preciso hacer un esfuerzo, dejarse de vacilaciones. Estalló una tempestad de vivas y de aplausos. Sí, tienen que acabarse las vacilaciones y las resoluciones a medias. Hemos oído, caballeros, proseguía el orador, de ortigas que se han convertido en plantas gigantes. Al principio son iguales a sus congéneres, plantas pequeñas que pueden arrancarse con la mano y destruirse fácilmente. Pero si se las deja, crecen con tal poder y tan venenosa expansión que se precisan hachas y cordeles, de modo que por necesidad se expone la vida y la salud, y por necesidad se originan trabajos y penas al quererlas destruir. Los hombres pueden sufrir desgracias al cortarlas, pueden ser muertos. Hubo una interrupción y una pausa, y entonces pudo el exprisionero oír claramente estas palabras de Caterham penetrantes y agudas. Enteraos de lo que es el Boom Food por el Boom Food mismo. Y una nueva pausa. Arrancad nuestras ortigas antes de que sea tarde. Volvió a callar, limpiándose los labios. ¡Un cristal! Gritó uno de los oyentes. ¡Un cristal! Y volvió a oírse aquel extraño y ligero ruido que, creciendo hasta atronador tumulto, hacía creer que el mundo entero daba vivas. El hombre, libre ya, salió del salón por fin, lleno de asombrosa agitación y con ese no sé qué en el rostro que caracteriza a los iluminados. Él sabía, y todos sabían, que sus ideas no tenían nada de vago e incierto. Había vuelto a un mundo en crisis, a la decisión inmediata de una salida estupenda. Él también haría su papel de hombre en aquel gran conflicto. Sí,
su papel de hombre libre y responsable. El antagonismo se le aparecía como un cuadro. Por un lado, aquellas ligeras y gigantescas figuras vestidas de cota de malla que había visto por la mañana y que ahora veía de muy diferente aspecto. Por otro lado, aquella criaturita vestida de negro, gesticulando mucho bajo una luz de calcio, aquel pigmeo con su ordenada corriente de melodiosa persuasión y su vocecilla maravillosamente penetrante, aquel Juan Caterham, en fin, o Jack el matador de gigantes. Todos debían unirse para arrancar la ortiga antes de que fuera demasiado tarde. Fin de la sección 12.